La Unión de Jóvenes Comunistas tiene que definirse por una sola palabra: vanguardia. Conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del humano. Ahí está, en todas partes donde hay alguien que trabaja, ahí está el partido. Están los barrotes de la cárcel donde hay miles de compañeros, ahí está el partido, ahí está. La Juventud Comunista no estamos a la defensiva, estamos aquí para negociar derrotas. Estamos a la ofensiva, en la conquista de los derechos de la clase trabajadora, en la conquista de la Tercera República, en la conquista del socialismo, en la conquista de esa vida mejor. ¡Despertar! Explotado por los patronos, asesinado por los fascistas. ¡Despertar! Existe una alternativa, los comunistas tenemos una alternativa a este fracaso neoliberal que nos están vendiendo y sin duda vamos a luchar por ella. Sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Martes 11 de junio de 2013, programa número 32 de Iskra. Hoy hablamos de educación. Y hablaremos de educación en la primera parte con una compañera de María Verde, un representante de FAPAR y Elisa, que es de la Y con Elisa de la CEM hablaremos también en la segunda parte y nos contará un poquito cómo están las cosas en las enseñanzas medias. Y aparte de eso, pues ya sabéis que estará Hollywood, el convocatorias, el Twitter y todas esas cositas y mucho más en el programa de hoy de Iskra Radio, que comienza ahora. La batalla es dura, es la batalla de las ideas, es la batalla de los valores positivos del socialismo contra los valores negativos del capitalismo. Y fundamentalmente para satisfacer las necesidades del hombre, de la mujer y de todos los hombres y de todas las mujeres, no de una minoría, sino de todos. Ese es elemento fundamental, categoría esencial del socialismo.
Radio aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Y en el programa de hoy, como decíamos antes al principio, vamos a hablar de educación. ¿Y cómo haremos? Bueno, pues empezaremos con una primera parte en la que hablaremos con Pilar, que es de Marea Verde, con Juan de Fapar y con Elisa, que es de la CEM. Continuaremos avanzando un poquito y hablaremos un poquito de la situación actual, de la educación, del movimiento estudiantil, del movimiento educativo, y desglosaremos cómo están afectando o cómo pueden afectar toda esta serie de recortes, la precarización o la reforma, por ejemplo, como la LOMCE, que pueden llevar un poco al atraso o no, al atraso de la educación. Más adelante hablaremos más con Elisa, que es de la coordinadora de enseñanza de medias, que nos contará un poquito cómo va la situación en las enseñanzas medias. Ya sabéis que las enseñanzas medias es lo que viene siendo la ESO y bachillerato, ¿vale? Para los que no caigáis ahora en el punto. Y luego ya más adelante, al final, entraremos pues con lo que viene siendo de siempre, ¿no? Un poquito Hollywood, las convocatorias, Twitter y todas estas cositas que vamos haciendo al final de cada programa. Bueno, y recordaros como todas las semanas que podéis seguirnos en el hashtag de hoy, que es almohadilla Iskra Educación. Luego tenemos en el mismo Twitter, que es @Iskra Radio. Luego está nuestra página iskraradio.tk. También podéis seguirnos en Twitter. Tenemos el podcast podéis escuchar en iVoox. Luego podéis escucharnos en directo en TuneIn y ya está. Y si tenéis alguna duda, meteros en iskraradio.tk. On est encore là, yeah. On dit indépendant, quoi qu'il arrive. Y'a que des enfoirés. Moi c'est Joey, Paul Bio. Quoi qu'il arrive, t'inquiète. On est là pour foutre ça, sans souci. Si tienes algún problema en tu curro y necesitas asesoría laboral, puedes escribirnos a iskraradio@juventudes.org y nuestros abogados laboralistas intentarán ayudarte. Iskra y la UJP con los derechos de la clase trabajadora. Y empezamos el programa. Vamos a empezar a saludar a los compañeros que han venido aquí hoy con nosotros. Voy a empezar aquí a mi izquierda, que está Juan, que es de Fapar. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí a su lado está Pilar, que es de Marea Verde. Buenas noches. Buenas noches, Pilar. Y aquí enfrente mía está Elisa, que es de la CEM. Hola, Elisa. Bueno, vamos a empezar sabiendo un poquito algo más de estas organizaciones que vienen aquí hoy a hablar con nosotros. Así que bueno, que empiece Juan, que yo tengo aquí al ladico mío, que nos explique qué es esto de Fapar. Bueno, pues mira, FAPAR es la federación que agrupa a las asociaciones de padres y madres de alumnos de la escuela pública de todo Aragón. Entonces, con eso yo creo que digo mucho. Imaginaros el curro que tenemos aquí pues para coordinar todas las iniciativas, para defender la escuela pública dentro de las sensibilidades que tenemos en nuestra federación. Agrupamos a muchísimas familias de muy distintos territorios. Entonces, a veces coordinarlo todo es un tanto complicado, pero en eso estamos y eso intentamos. ¿Cómo cuántas familias podéis coordinar? Bueno, pues a lo mejor podríamos hablar de 11.000 familias. Son unos números muy... Perdón, te he dicho yo 11.000 familias, estaba en otra cosa. Más de 100.000 familias. Toma. En todo Aragón, que se dice pronto, ¿no? Lo que hay ahí. Un número importante. Como también importante es Marea Verde. Pilar, cuéntanos un poquito, aunque sepamos ya qué es Marea Verde. Bueno, Marea Verde es una asamblea que representa pues alumnado, profesorado y las familias también.
Es una asamblea que lleva más o menos 2 años funcionando, que unas veces es más densa y otras veces, dependiendo de los momentos, nos reunimos menos gente, y lo que intentamos es representar a toda la comunidad educativa, no al margen de los sindicatos, sino como un movimiento más nuevo y que intenta ser muy asambleario y traer las propuestas que se traigan de todos los centros. Decías que lleváis 2 años, hace 2 años. ¿Cómo surgió Marea Verde? Pues Marea Verde surgió con un grupo no muy grande de gente que nos reuníamos en la universidad, producto de los primeros ataques y recortes con la educación, y luego fue surgiendo, pues con todos los recortes y las atrocidades que está sufriendo la educación, se fue apuntando más gente a las asambleas, y ha habido asambleas multitudinarias donde no hemos cabido, y sobre todo ha habido convocatorias que, junto con el resto de organizaciones sindicales, pues han sido de bastante éxito. ¿Se va viendo un progreso en cuanto al número de gente que participa en Marea Verde? Sí, se va viendo un progreso, pero sobre todo cuando hay convocatorias o bien de huelga o de manifestaciones, pues son bastante multitudinarias, donde vienen las familias con sus críos y sus cochecitos y sus camisetas verdes, y todo el mundo a protestar contra algo que se nos está viniendo encima, muy peligroso, porque la educación es muy importante. Gente de diferentes edades, ¿no? Sí. A ver, diferentes edades, decías niños, decías mayores, y también tenemos a gente de medias, de enseñanzas medias, como es Elisa, que es de la CEM, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito tú qué es esto de la CEM. Vale, pues yo participo en la CEM, que es una interasamblea que se encarga de coordinar todas las asambleas de los institutos de Zaragoza, y para organizarnos y dar una respuesta común y colectiva frente a los ataques que está sufriendo la educación. Y bueno, surge un poco a raíz del 15M, este es su 2.º año que está existiendo, que viene funcionando, y bueno, como parte importante de la comunidad educativa, el alumnado también debe tomar parte en todos los movimientos para defender la educación pública, y por ello pues también procuramos tener unidad con los profesores y ayudarlos y apoyarlos en su lucha, y bueno, también con el resto de trabajadores en general. Y bueno, nosotros venimos sufriendo una progresiva degradación de la enseñanza, y desde la CEM exigimos una educación que sea pública, gratuita, laica y de calidad. Decías que intentéis trabajar también con profesores, con padres. ¿Se nota esa respuesta, se nota esa conexión con diferentes campos educativos? Sí, bueno, nosotros nos centramos en coordinar las asambleas, y claro, también tenemos cierta unidad con los profesores, ya que, bueno, al fin y al cabo, con profesores y trabajadores, porque un estudiante es un ciudadano que se está formando, y si está concienciado también debe apoyar pues las distintas luchas sociales, ya que nuestro futuro inmediato pues está en riesgo, parece ser, actualmente. Muy bien, pues ya estamos un poquito presentados y puestos en antena sobre qué vamos a hablar. Así que vamos a empezar con el primer tema, para que os expliquéis. Es el más cercano y el que tal vez estemos más oyendo hablar a día de hoy, que es la LOMCE. Asentís, supongo que por supuesto sabéis qué significa la LOMCE. Alguna vez hemos hablado aquí en el programa qué es la LOMCE, pero estaría bien que le diéramos un poquito otra vuelta de tuerca. Pilar, si te atreves tú a explicarnos un poquito qué es la LOMCE. Bueno, yo me atrevo a empezar para que luego mis compañeros complementen lo que digo. Querría empezar por una parte esencial, que es un proyecto de ley sin ninguna consulta, un proyecto de ley que junto con otras leyes y reformas se está haciendo descaradamente, con ese aplauso de nos habéis votado, nosotros decidimos, y entonces parece ser que los ciudadanos que ya no tienen nada que decir con el hecho de solo votar. En este sentido, es una ley que no tiene ni un solo apoyo. Es una ley radical y además tan importante como es la educación, que ahora mismo haya una reforma sin ningún apoyo se tendría que replantear. Dices que no tiene apoyo con bastante fuerza. ¿Crees que incluso no tiene apoyo incluso dentro del propio partido que lo quiere poner? El propio partido está abnegado en la financiación del país, en todo lo que suponga déficit
en todo lo que suponga deuda, y creo que no han estado como muy interesados. Está todo en manos de este ministro tan bravo, como él se califica, y creo que no le están dando mucha importancia. Lo que no pensábamos es que tan pronto hayan hecho cierta la ley. Quería decir otro punto, y es cómo empieza. Es una ley que empieza poniendo como protagonismo otra vez la competencia y la competencia económica. Es decir, que el objetivo de toda ley educativa, que es así como empieza, sea la competencia de un país, quiere decir que ya no vamos a formar personas ni ciudadanos, simplemente que el país sea competitivo y competidor, y por lo tanto lo que se podría pensar, si nos ponemos en esa línea, es que podríamos hacer robots que el día de mañana trabajen para que el país sea competitivo. Y esto es una ofensa total a la ciudadanía. Yo, Pilar, querría complementar, si te parece, tus palabras con una idea inicial que me parece muy seria, y es que una ley de educación nunca puede ser algo ideológico de una visión política de la educación, sino que tiene que ser algo mucho más serio, mucho más completo, mucho más consensuado, como decías tú al principio, que realmente aúne las sensibilidades de la sociedad entera. Una ley que realmente nos deje satisfechos a todos, porque es el único camino que tenemos para evolucionar en este sentido. Si cada gobierno que viene cambia su ley y aplica su ideología particular, aquí no caminamos en ningún sentido. Y desde luego, si algo tiene esta ley, coincido completamente con lo que decías, era precisamente eso, ¿no? Que es profundamente ideológica y no ha contado con ningún diálogo, no ha habido unos procesos como siempre se han intentado, mejor o peor hechos en otros momentos, unos procesos de participación donde toda la comunidad educativa pudiéramos dar por lo menos nuestra opinión, aunque luego el que gobierna haga lo que crea conveniente, pero se nos ha escuchado. En este caso, absolutamente nada en este sentido, ¿no? Decías que no se os ha ni siquiera escuchado. ¿En qué medida notáis que no se escucha en absoluto a la población? Antes decías que antes se escuchaba y ahora no se escucha. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya no se recibe, por ejemplo, los representantes de los padres o a los representantes sindicales o de trabajadores en ciertas reuniones, o no se cuenta con vosotros? Pero no solo es que no se nos reciba, yo creo que estamos gritando todos los días en las calles y en todos los foros, y aquí no escucha nadie. No quieren oír lo que estamos diciendo, porque desde luego el eco les llega, pero no les interesa oírlo. El ministro está recibiendo críticas de todas partes y no las está atendiendo. El proyecto parece fantasma, porque surgió, lo presentaron y luego le quisieron dar un retoque que aún lo han dejado peor, y evidentemente claro que tienen al país en contra de la ley, pero sigue siendo igual de fantasma, solo que un día después de una huelga, el día 9, importantísima a nivel estatal, que además abarcaba toda la comunidad escolar desde infantil hasta la universidad, pues un día dijeron que se aprobaba. Y es un proyecto fantasma que tiene muchísimas pegas que luego iremos desglosando, y por supuesto que no conciben el que la comunidad pudiese aportar, porque ya ha surgido de algo que no se ha estudiado. Tiene unas premisas puramente derechistas y derechosas, y yo creo que es que tenían muchísimas ganas de meterle diente a este tema, porque la educación es algo fundamental para un país. Decías que vamos a empezar a entrar un poquito en harina en esos aspectos de la ONCE. ¿Cuáles serían los puntos que a vosotros os gustaría destacar, que son los que más graves o más llamativos pueden parecer en esta ley que está proponiendo el gobierno? A ver, a mí lo más grave de todo es difícil, la pregunta, dar una respuesta, porque hay muchas cosas que son muy serias en esta ley y muy graves. Pero desde luego la forma en que se rega al alumnado nos parece que es absolutamente inaceptable. Es una ley que busca una educación de calidad para unos pocos, anulando al resto de los alumnos, en vez de apoyarles y conseguir una educación para todos en las mismas condiciones. Lo que hace es eso, unas élites, y el resto pues hace, decía Pilar al principio, unos trabajadores. Ya desde niños se está preocupando en las primeras etapas pues de estas cosas del emprendimiento. ¿Por qué se da esta búsqueda de la elitización en la educación?
Bueno, eso es un modelo de derechas de toda la vida. Yo creo que simplemente se está evidenciando aquí en este momento, en esta ley de educación. No lo sé, ya me corregiréis si pensáis otra cosa, pero yo lo veo muy claro. Claro, desde el punto de vista que uno de las piezas claves que tiene sobre lo que dice Juan de segregadora es algo insólito, que es después de que llevamos tanto tiempo en las escuelas y en los institutos haciendo todas las evaluaciones progresivas, evaluaciones continuas, ahora externalizan la evaluación del alumnado desde muy temprana edad. Y digo externalizan porque serán ellos los que ponen pruebas, pero más grave aún, los que corrigen esas pruebas, que tienen entonces toda la potestad para decir este centro sí, este centro no. Uno de los argumentos es que vamos a subvencionar los centros que no sean rentables, y esa rentabilidad la van a sacar de esas evaluaciones. Por lo tanto, el profesorado es que no es capaz de hacer una buena evaluación, o que no se fían de las evaluaciones que hacemos, y que además las consecuencias serán, pues estos centros no nos interesan, teniendo en cuenta que está mezclado con la educación subvencionada. Es muy fácil por ahí ver el camino que se va a tomar. ¿Qué colegios, ¿Cuál va a ser? ¿Qué colegios me interesan subvencionar más? Pues los que me interesen. ¿De dónde puedo rascar yo ahora? Pasa como en la sanidad. Voy a privatizar porque de ahí rasco, del ladrillo ya no se va a rascar tanto. Ahora tengo que tener otros sitios. Lo demás ya está privatizado. Quiero decir que si Telefónica, eléctricas, todo eso ya pasó. Ahora tienen otros sitios. Y es muy fácil hacer esto. De estos colegios no me interesan o los dejo marginados. Claro, y entonces pensar qué hacemos los padres con nuestros hijos. Llevarlos a ese colegio que se queda el último en esas listas, en estos rankings que van a hacer ellos después de esas pruebas, o intentar llevarlos a los mejores colegios. Lógicamente nuestra obligación será intentarlos llevar a los mejores. Lo que pasa es que ellos le están dando la vuelta a todo esto para conseguir el objetivo que quieren, ¿no? Esa, en el fondo, privatización de la educación, sin ninguna duda. Y mientras concertada sí, concertada no, ¿qué le ocurre a los hijos que están en estos colegios o institutos? Pues, por ejemplo, en sexto ya hacen, y en segundo ya hacen la primera prueba. En tercero se queda, en tercero y en sexto. Tercero de primaria, sexto de primaria. Imaginaos que supone para aliciente de estudio el que determinado día tú tienes que hacer unas pruebas. Tercero tienen 8 años, unas pruebas, una gente que no conoces y unos resultados de esas pruebas que te dirán y que tú te tienes que fiar con lo que te dicen. Qué motivante es esto para la educación. Ya, yo aprovechando que está Elisa, sería a ver qué cara pone cuando analice el estudio que ella está haciendo. ¿Qué pasaría si hubieras tenido una reválida, porque hay que llamarla por su nombre, en tercero de primaria, otra en sexto de primaria, otra en cuarto de secundaria y otra en segundo de bachiller? Es que me dirías, eso es una carrera de obstáculos. Esto no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, evidentemente. Bueno, lo que opino es que el modelo que se está imponiendo, se pretende imponer, es claramente, pretende ya excluir y segregar a los alumnos, siendo sobre todo encima que hoy en día la segregación y la exclusión es uno de los problemas que están viniendo a imponerse. Entonces, bueno, sí, estamos viendo cómo ya precisamente queriendo separar desde pequeños a los estudiantes según su futuro y lo que van a poder permitirse, ya que, bueno, este sistema educativo pretende, a fin de cuentas, aceptar al alumnado del que va a poder sacar beneficio, que va a poder costearse sus estudios y, bueno, el resto del alumnado va a quedar excluido. Y, bueno, de esto ya estamos viendo casos y cada vez más frecuentes, desde personas que no pueden con las tasas que se le están imponiendo en la universidad o ya más cercanamente y más extremamente, el caso de alumnos que no han podido pagarse su matrícula de bachiller o sus pruebas de la selectividad. Y, bueno, es claramente ideológica porque están cargándose la pública, quieren conseguir que sea solo un reducto de la educación como
durante el franquismo, podríamos decir, o hace 60 años, cuando los alumnos pudientes podían acceder a una educación de cierta calidad y, bueno, los demás contestarse con colegios públicos, pues con lo que tenían y con pocos recursos, ¿no? Estamos yendo un poco para atrás, estamos yendo un poco hacia la precarización de la educación, con unos objetivos parece un poco, decíamos, elitistas, ¿no? Esta precarización va un poco de la mano de la privatización, decíamos. Al final el que tiene la pasta parece que es el que se paga la educación, y el que no tiene la pasta pues es el que no puede tener educación ni nada. Mi papá me dijo que si todo el dinero que gasto en mis libros y útiles lo hubiera invertido en el almacén. Mi papá me dijo que si todo el dinero que gasto en mis libros y útiles lo hubiera invertido en el almacén, le hubiera dejado un 30% de ganancia. Y yo le contesté que mi instrucción y mi cultura eran también una sólida inversión. Muy bien, Manolito. ¿Y qué te dijo? No, con esa cara de déficit que tienes. Y seguimos hablando. Elisa ha aportado una interesante reflexión ahora, así que Elisa, sí, adelante. Bueno, para empezar a hablar sobre la LOMCE, debemos también decir que la primera excusa de este gobierno a implantar una nueva reforma en la educación, que ya viene siendo pues la séptima en democracia, pues es que que es necesaria esta reforma, y estamos de acuerdo, pero para ellos es necesaria porque se basan únicamente en un análisis de los resultados académicos de los estudiantes y no se paran a examinar para nada del punto del que partimos o en el analfabetismo que existía hasta hace unas pocas décadas en España, la inmigración que se ha venido dando en estos últimos años, el diferente tipo de alumnado y que todos accedan a la educación, por ejemplo, eso lo dejan de lado. Y claramente se centran, muestran el mínimo interés por esto de la integración, un gobierno claramente ultraconservador en estos temas. Y su intención, más allá del recorte presupuestario, ya hemos dicho que es pues destronar un poco la educación pública y su poder y su fuerza que parecía que iba ganando. Pero ya no se centran en reformar el modelo educativo, que tampoco es que sea completamente correcto el que se está aplicando actualmente, pero sería desmantelarlo completamente y meter, están financiando, como podemos ver, me parece bastante vergonzoso que la cohesión en la educación, la coeducación que existe y se viene aboliendo cuando se fue abolido el régimen franquista, se abolió la coeducación, y ahora parece que van a financiar centros que segregan por sexo o van a conceder más y más conciertos, quitando fuerza a la educación pública, que es a la que todo el mundo tiene el derecho. Y la religión, no te olvides. Y de la religión. Bueno, ese es un tema también muy serio y en el cual, desde luego, están dispuestos a retroceder todo lo que haga falta para imponer una religión, y vuelvo a decir la palabra imponer, una religión, además de una forma poco ética. ¿En qué medida está cogiendo fuerza la religión en esta nueva propuesta de ley? Bueno, el procedimiento es bastante sencillo. Si a la religión le pones en paralelo una alternativa y además le das un valor fuerte e importante, el alumno que tenga unas ciertas dificultades para sacar el curso, lo mejor que puede hacer es quizás matricularse en esa asignatura que tiene poco importancia, que decimos que es la religión, y eso les hace números a la conferencia episcopal, ¿no? Es decir, que hay muchos alumnos en religión. En Aragón acaba de bajar, y la nota. El número de alumnos en religión sigue bajando. Decías que decía la nota. Claro, es que será importantísimo la nota, y como parece ser que lo que va a contar
más que todo lo que aprendas son las notas que tengas para que tu expediente esté bien llenito de números. Entonces, al darle importancia a la nota, le estás dando una cierta relevancia a la religión. Entonces ellos dicen, es que no puede haber una ley de educación que sea ideológica. Y entonces vienen y se cargan la educación para la ciudadanía, porque a eso le llaman que es ideológica. Una educación para la ciudadanía, formar ciudadanos, que menos necesita un país que formar ciudadanos en la tolerancia, en el respeto, en la igualdad, en la equidad, en la paz. Y claro, si tú optas porque le das un valor a tu religión, que tendría que ser algo que cada familia lo elija en su catequesis y fuera de la escuela, tú no solo la dejas dentro, sino que además le das un valor importante con la nota para tu expediente. Completamente de acuerdo. En el ámbito personal, la religión tiene que quedar fuera de las escuelas. Creo que cada día nos cabe menos duda a la comunidad escolar que ese es el camino. Esto no tiene ningún sentido. Además, esto es anecdótico, pero quiero contarlo porque para que la gente sí que se informe, es algo muy de dentro y que forma parte del calendario horario de un curso escolar. Como se dio curso a otras religiones para que hubiese igualdad en ese sentido, la religión católica es la que se da y está dentro de un horario regular, pero el resto de religiones, como son menos alumnos, tienen que buscar un horario determinado para que un profesor dé a la vez a todos los alumnos de distintos niveles la religión. ¿Qué ocurre? Que los tienen que sacar de asignaturas. Y yo tengo casos concretos cuando daba la música, que se da un día a la semana, de alumnado que no ha tenido música para poder ir a su religión. O la plástica, si se da 3 veces. O se va de matemáticas, aunque sea 1 hora, pero se va de matemáticas. ¿Y qué ocurre? Que hay centros en los que a veces ni siquiera hay lugares. Y entonces te vas buscando rincones, pero la religión tendría que tener cada religión su catequesis. Y dentro de formar personas, igual que se estudia la historia, se podría estudiar la historia y conocer también el curso de las religiones, pero no que una religión ocupe un buen lugar y que encima ahora sea protagonista barriendo asignaturas que ya no tienen importancia, como el arte, la música. Ya, fíjate, Pilar, es muy curioso que es que hay etapas donde las asignaturas artísticas están en categoría de optativas y sin embargo la religión está siempre como obligatoria. Entonces podría ser que un alumno pasara toda una etapa sin haber visto ninguna educación en plástica, artística, etcétera, y sin embargo de religión no se salvará de ninguna manera, religión o su alternativa, lógicamente. Bueno, hay que recordar que también actualmente con la ley que está vigente, hay con una sola persona que decida dar en un curso religión, va a tener un profesor a su disposición para impartir la clase, y otras asignaturas como pueden ser optativas, por ejemplo, hablo de bachiller, como el dibujo técnico, que en mi centro, por ejemplo, ha pasado que por haber 5 alumnos, que son más de uno, que es lo que se exige para poner un profesor de religión, esos 5 alumnos se han tenido que cambiar incluso de centro en segundo ya de bachiller, porque al haber tan pocas personas no han podido recibir su clase. Y con la religión, por ejemplo, con que hubiese un solo alumno que quisiese recibir esa clase, pues se arreglaba el horario y se ponía a su profesor. La religión es un apartado fuerte de esas reformas ideológicas. También he visto que aparte de ideológicamente, esta reforma también es, por supuesto, económica. Veíamos el año pasado unas luchas fuertes por parte del alumnado en diferentes estratos, sobre todo en la universidad, en la lucha pues contra las tasas, ¿no? Que en cierto modo pues luchar contra la tasa universitaria es luchar por el salario del padre, ya que con el mismo salario tiene que pagar más dinero. ¿En qué medida económica esta reforma educativa afecta a esos diferentes estratos, tanto primaria, secundaria o como la universidad? Bueno, ya hemos dicho que mientras se conciertan y se conceden más y más conciertos y más financiación pues para cosas bastante, no sé, para mi punto de vista absurdas, viene faltando recursos y recortes en centros públicos, que el centro público además
no puede hacer frente no puede suplir ciertas carencias que tienen ciertas familias que llevan a sus hijos a una escuela pública, como puede verse, por ejemplo, ahora la gran cantidad de población inmigrante o falta de recursos que acceden a la educación pública, y eso, los centros no tienen recursos para sacar adelante a esos niños porque no pueden poner el suficiente profesorado a su disposición. Y bueno, yo creo que aquellos niños deben tener los mismos derechos que otros niños de una familia pudiente que puede mandar a su hijo a una academia si necesita alguna. Correcto. Es que si mermamos la calidad de los centros y de las escuelas, entonces el que tenga dinero podrá buscarse la solución fuera. Esto se ve muy sencillo en la sanidad. Si la sanidad pública nos la dejamos caer, como estamos haciendo en este momento, cuando uno está enfermo, pues no le queda otro remedio que acudir a lo privado. Pero acuden, lógicamente, el que tiene. El que no tiene no puede acudir, ¿vale? Entonces, en sanidad se ven muy claras muchos de los grandes errores que estamos cometiendo en educación. La ley no habla de becas, pero naturalmente, como en todas las comunidades con sus competencias les han hecho los recortes y han dicho lo que tienen que tener para educación, pues el año pasado quitaron un montón de becas, y me imagino que los que lo organizan, la consejera de educación, en toda la administración, no están en las escuelas para ver cómo pasan, y esto no es ninguna exageración, cómo pasan hambre alumnos que tienes ahí cerca. Yo lo tengo en mi clase, y que se hacen cosas interesantes, como padres que han dicho: de tal a tal mes yo pago el comedor de este alumno de tu clase, y otros que traen comida para el resto de la familia. Pero bueno, yo me encontré en septiembre a una madre que me dijo: por favor, haz que se quede por lo menos algún día, porque en mi casa solo se come arroz. Esa gente es la que no tiene beca. Y esto, aunque no lo ponga la ley, está ahí. De la misma manera que está, y no lo pone la ley, que si hay menos dinero, habrá menos profesores. Toda la cantidad de interinos que el año pasado ya no formaron parte de nuestros centros escolares y que están en el paro, el año que viene serán muchos más. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la ratio es superior, que cuando alguien está enfermo o falta a la escuela no se suple de la misma manera, y todo esto va en detrimento de la propia educación. Y recortes hay a muchos niveles, pero habrá más en las becas de libros, y seguirá habiendo. Los equipos directivos cuentan con menos dinero, y entonces pues a principio de curso dijeron: atención con el papel, a ver si van a tener que venir con el papel higiénico, porque atención con el papel o el jabón, y por supuesto no digamos en materiales. Esto lo vamos a ir viendo. ¿Y qué ocurre? Que mientras tanto la concertada tiene dinero público donde pueda hacer negocio, porque la concertada está dirigida por alguien que tiene su fábrica de niños en educación, de donde recibe dinero público y de las familias. Y esto dentro de los recortes, y no digamos los recortes en la rural. Todas las manifestaciones en Aragón que se están haciendo en distintas zonas, porque el primero y segundo de la ESO lo quitan de sus pueblos, para que niños de 11 y 12 años hagan recorridos a través de las buenas carreteras con nieve, etcétera, etcétera. Hasta 3 horas de autobús, hay algunos casos, ojo. Sí, yo he sufrido bastantes horas de autobús en el colegio, porque soy de colegio rural. Decimos que estamos en un detrimento no solamente educativo, sino también de materiales, higiénico, incluso niños que pasan hambre en el cole, en un país que en teoría llamamos pues primermundista. Decías becas, también me quiero referir a esas becas comedor. ¿Entraría dentro de la educación? Sí, a ver. Becas de comedor. En la escuela primaria ha habido hasta ahora becas de comedor, y el año pasado se llevaron la sorpresa a muchísimas familias que a ellos no les correspondía, a la vez que subían el precio del comedor. Es decir, que nuestros diputados comen en el Pignatelli por 3 y algo a euros, y aquí se come y en los centros se come por 6. O sea, la beca es la misma, pero el precio del importe es mayor. No, y hay menos becas, porque a determinadas familias ya no les correspondía, y y otro grupo de familias les correspondía la mitad de beca. Pero como no tenían dinero para la otra mitad,
pues... A ver, mira, es que el año pasado se hizo algo tan incalificable como subir en este tiempo el 25% el coste del comedor escolar. Y te digo que es algo incalificable porque no se puede entender. Dicho eso, además, la partida para becas de comedor se disminuyó importantemente cuando la necesidad cada año es mayor, y entonces el caos que se produjo fue increíble, porque a muchas familias les concedían además media beca, como decía ahora Pilar, pero ellos no podían pagar la otra media. Y cuando no la podían pagar, pues no había otra solución que prescindir de todo. Y entonces, si podían darles de comer, como decía Pilar, con solidaridad de compañeros, de profesores, de familias, comían, si no, pues no se sabe. Entonces, todo esto con una dotación de 6 millones para el año pasado, ¿vale? Este año, que las cosas lógicamente están peor, la dotación se reduce a 4 millones. Entonces no sabemos qué caos va a haber y qué problema va a haber. Pero esto es absolutamente ya irracional, no lo podemos consentir, no tiene ninguna lógica que esto sea así. ¿Qué pasa? Que trasciende a educación, como dice la consejera de educación, que yo pienso que se lavan las manos con el problema, pero me da igual. Si trasciende, tenemos una presidenta del gobierno para que ataje el problema desde el área que crea conveniente, pero lo tienen que afrontar, no pueden mirar para otro lado. La consejera de educación dice que ella está ahí para aconsejar en educación y no es de la beneficencia. Y ahora quiero hacer referencia a algo que hizo Marea Verde en febrero, o finales de enero, que era simbólicamente ir con tuppers, que es una de las cosas que pasaban en los centros, vete al cole con tupper. Y fuimos a hacerlo en la calle Alfonso, una representación de que suponía lo de los tuppers, con una escultura en una farola. Y entonces no solo ella dice que no es de beneficencia, es que eso para ella es tan insulto que dijo que se le estaba acosando, cuando era poner unos tuppers, y la misma policía que estaba allí asistiendo al acto incluso se reía porque veía mujeres que nos pedían, ¿me regaláis un tupper? A eso le llamó acoso, pero que se ha llevado, porque están imputados algunos miembros de la Asamblea de Marea Verde, están imputados y todavía no se ha ido a juicio, pero el fiscal ha dicho que de acoso nada, eso es atentado. Quiero decir que no sé si realmente... A ver, yo me acuerdo que cuando pusimos esos tuppers, yo concretamente dije: Dolores Serrat, cuando vayas con tu carrito de la compra, acuérdate de las becas que no has dado. Porque yo tenía reciente todo lo que estaba pasando en mi centro y concretamente en mi aula. Es que esto es tan natural que me sale desde el corazón decírselo. Si ella tiene corazón católico, pues lo tiene que recibir, pero si lo recibe y su corazón, en vez de temblarle, se pone más coraza y dice que esto es un acoso, estamos perdidos, porque es que encima entonces ya no hay ni democracia. Interesante reflexión. Elisa quería saltar ahora con una idea. Sí, bueno, yo por las últimas noticias que he oído estos días, es que además no solo han subido el coste del comedor escolar, sino que ahora se está planteando también aplicar a las propias empresas de distribución de comida al comedor, aplicar el IVA, que hasta ahora no se hacía, lo que va a traer como consecuencia nuevas subidas de las becas. Vamos, esto me parece abusivo cuanto menos, y que estén tratando por lo penal una acción como poner tuppers en comparación, vamos, ridículo. Hablamos de la OMCE y vamos a hablar también de esa organización que hay alrededor de combatir a la OMCE. Está Marea Verde, está FAPAR, hay también sindicatos. Ha habido siempre esta organización, esta unión para combatir las reformas del gobierno o del anterior gobierno, porque recuerdo que también hubo movilizaciones con el Plan Bolonia, con el antiguo gobierno. A la hora de llevar esta lucha, ¿existe una unidad o han cambiado mucho los actores en los últimos años? ¿Cambia mucho? Depende del gobierno que hay, la movilización en la calle o no. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que ha cambiado a partir del 15M, como antes decía ella, que a partir del 15M han cambiado muchas cosas. Con las mareas existe unidad, pero no la suficiente. La unidad es absolutamente necesaria y la unidad se irá fraguando mucho más cuanto más generosos seamos y cuanto menos nos veamos el ombligo de nuestra propia organización. Y eso es
muy, muy necesario. La comunidad escolar, como el resto de movimientos, pero en este caso lo que nos ocupa, necesita que los sindicatos, las mareas y la comunidad se una y hacer frente común sobre eso, frente a lo que nos está pasando ahora mismo con la educación. No Yo solo creo, con la sin embargo, que se han dado pasos importantísimos en este tiempo, en ese sentido. A ver, no podíamos imaginarnos hace unos años unos encierros de padres y profesores conjuntos, estas asambleas juntas que hacemos. Yo voy por ahí, por los pueblos, y siempre voy con alguien de un sindicato, de una forma absolutamente natural y lógica, como verdadera comunidad. Evidentemente tenemos mucho que evolucionar y que avanzar, pero creo que es mucho también lo que se ha hecho y a mí me gustaría ponerlo en valor. Por eso. Hombre, claro está que ahora son más notorios los hachazos que estamos recibiendo, y al ser más notorios, algo que ya existía parcialmente, por ejemplo, hace un par de años con el plan Bolonia, ya existió, y ahora son más notorios, y por suerte o por desgracia más gente se va concienciando y movilizando. Ya, pero piensa si evolucionamos o no. Nosotros, por ejemplo, por el colectivo nuestro de padres, hemos empezado tímidamente, es cierto, pero hemos empezado a contar con vosotros, con los alumnos, en muchas situaciones y en muchos casos, y para afrontar este tema de la LOMCE hemos empezado a dar pasos. Vosotros lo mismo, bueno, de hecho aquí estamos hoy, ¿no? Entonces creo que este es el camino. Nunca habremos hecho suficiente, pero sí que vamos avanzando. Bueno, vamos a ir cerrando un poquito el programa, esta primera parte, y estaremos haciendo una pequeña ronda de conclusiones finales, en las cuales, pues, aquí en esta mesa, en las que, como tú decías muy bien, ejemplifica muy bien esta unión, ¿no?, en la que hay una alumna, una profesora y un padre, poder un poco ir encauzando las ideas que hemos sacado. Así que, Juan, te invito a que lances unas reflexiones finales sobre lo que hemos hablado. A ver, yo en la reflexión final voy a meter una cosa que me parece muy importante y que nos hemos dejado, y es la falta de participación que tiene esta ley. A la comunidad educativa no nos deja participar de ninguna manera. Los consejos escolares, que eran los organismos que teníamos en este momento en los centros para articular esto, se van a quedar meramente consultivos, y entonces eso es un hachazo más sobre la calidad de la educación. Y como resumen, que desde luego no a la LOMCE, y basta de recortes, que ya no podemos más, que no vamos a aguantar más esta situación. Yo, como resumen, decirle al que ha inventado esta ley, por supuesto que no a la LOMCE, que piense un poco que la educación de hoy es el futuro del mañana. Una reflexión directa y breve. ¿Y Elisa? Bueno, yo creo que queda poco que decir, porque en resumen sí, es la degradación, elitización y privatización ya no es progresiva ni tímida, sino se está notando y lo estamos sufriendo, y por eso decimos no a la LOMCE y basta ya de todo esto. Bueno, pues Juan de FAPAR, muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Gracias a vosotros por llamarme. Pilar, igualmente, muchas gracias por haber estado aquí. Igualmente a vosotros. Y Elisa, no te voy a despedir porque luego hablaremos contigo más adelante. Despedimos ahora a los compañeros y os dejamos con un temita. Este tema se llama Revolución como Solución, de SOC, del grupo Rapcohólicos, que recomendamos, que nos envió su canción para que pusiéramos en esta radio. Es una iniciativa que estamos lanzando desde Iskra Radio para que todos grupos comprometidos puedan tener un espacio de escucha para que se escuche su mensaje de un grupo combativo y su música. Sistemáticamente lucho contra este sistema, no me paran las balas, no me paran las cadenas que te ha hecho España a ti para que la quieras tanto. Si la gente para vivir tiene que mendigar en bancos, arrastro a todo el que va en contra mía. Van de demócrata pero fascista en su ideología, tía, pongo el listón demasiado alto, tanto que no lo alcanza ni Carrero Blanco. Los bancos los roban a diario, por eso pongo rap revolucionario. Hay que resistir, siempre ser fuerte, es una bola de goma para la cara de Cifuentes. No lo llames democracia si se basan en la envidia, solo nos cuentan falacias y en parte me hace gracia porque luego la pifian. Aquí hago mis críticas, escribo con la diestra pero soy zurdo en política. Estoy a la deriva, yo suelto mis saliva, yo solo pongo mis rimas todos con el puño arriba. Y además se escucha que continúa la lucha y este MC no miente hasta la victoria siempre.
revolución como solución, digo revolución como solución, yo revolución como solución, revolución. A mi rap le lanzan guiños, espero que les molen, mojar roban a niños para que curas les violen. Viva la prole, Santa Bárbara bendita, mucha menos policía, mucha más dinamita, Julio Anguita. Es otro referente que bien iría a España si él fuese presidente. Yo tengo un plan aunque lo van a rechazar. Estamos así de mal por culpa del capital. Ya todo le echo un par, soy el que mató al zar. No te quiero escuchar, prefiero leer a Carlos May. En ti perdí la fe. Si no me respetas, sé que acabaré entre rejas por mis letras. Me limpio el culo, incluso con la gaceta. Y es mi preocupación de un mundo sin solución. Importa más el dinero que cualquier educación. Y mientras siga vivo iré contra el capitalismo. Estoy a la deriva, yo suelto mi saliva. Yo solo pongo mis rimas, todos con el puño arriba. Y además escucha que continúa la lucha. Y este MC no miente hasta la victoria siempre. Revolución como solución, digo revolución como solución, yo revolución como solución, yo revolución. La historia dirá cuánto valió exactamente ese tiempo. Cuánto le debe el mundo al sacrificio de los españoles que lucharon casi sin armas contra la barbarie fascista. Pero aún sin poder valorarla exactamente, todos sabemos que el valor de ese sacrificio fue enorme. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Y vamos a seguir ahora con la segunda parte del programa, de este programa número 32 de Iskra Radio, que es el programa que va sobre educación. Ya sabéis que podéis seguirnos en Twitter, en Facebook y bueno, está ahí en www.iskraradio.tk. Y hemos dejado aquí, como ya sabéis, a Elisa que es de la CEM. Hemos estado hablando con ella antes un ratito, con los dos compañeros, los hemos despedido. Y ahora vamos a hablar un poquito con ella más, que nos cuente qué es esto de la CEM y qué es esto de las enseñanzas medias. Nos hablabas, Elisa, que la CEM es la coordinadora de enseñanzas medias, ¿no es así? Sí. Bueno, pues eso, ya hemos dicho que la CEM es una interasamblea. Entonces, la importancia que le damos a la CEM es sobre, bueno, en enseñanzas medias, reside en que es en su naturaleza coordinadora. Porque el movimiento estudiantil tiene que ser, ante todo, y para que coja fuerza, tiene que ser unitario. Y por ello, pues necesitamos coordinar nuestras protestas para que cuanta más gente seamos y estemos unidos, más fuerza vamos a tener. Entonces, bueno, esta unidad la queremos crear mediante el asambleísmo, y las asambleas de los institutos son las bases de la CEM, de donde salen las propuestas y donde posteriormente deben aprobarse todas las decisiones que tomamos entre todos. Cuéntame un poquito más cercanamente. ¿Cómo es eso de organizar las asambleas de cada instituto? ¿Cómo os podéis organizar para quedar la asamblea de tiempos modernos con la asamblea del Blecua o de cualquier otro Pedro de Luna? Bueno, pues hacemos asambleas, interasambleas asiduamente, y en ellas pues eso, instamos sobre todo a que en cada instituto debe haber comunicación y debe haber una asamblea en la que se traten pues los temas a tratar, como las movilizaciones o propuestas, y luego pues se llevan a la CEM, y cuando hay una propuesta fuerte, o por ejemplo la propuesta de una huelga o de una manifestación, se vuelve a bajar a las asambleas donde se deciden asambleariamente, y ya pues a partir de eso se toman decisiones, y es así de ida y de vuelta el movimiento, y bueno, un proceso democrático, ¿no? En el que los de abajo, totalmente, los de arriba
bajando un poco hacia abajo las propuestas, ¿no? ¿Dirías? Sí, porque es la forma más correcta por la cual todos podemos participar en las decisiones. Muy bien. Oye, Elisa, ¿y más o menos cuántas asambleas habría a día de hoy activas en los institutos? Pues bueno, contamos con el contacto de más de 20 centros de Zaragoza y bueno, también hablamos tenemos contacto con centros de Teruel y esto a nivel de la CEM y de otros pueblos y entonces es difícil también sacar una asamblea semanal en muchos centros, o sea, hay centros en las que se dan y está muy bien, pero mínimo pues 2 veces al mes instamos a que se reúna la gente en su instituto, los estudiantes, y que pues tomen voz y participen en este colectivo, pues del que, o sea, esta coordinadora, del que también pues a título individual asiste cualquier alumnado, está invitado a participar, que recordamos que las enseñanzas medias se trata de segundo ciclo de la ESO, bachiller, pero también ciclos, grados medios. Sí, grados medios y grados superiores, supongo. Sí. Elisa, decías que en Teruel y también en algunos pueblos hay ciertas asambleas. ¿Sabes cómo está el panorama por ahí? Si hay contacto. Pues la verdad es que es un poco difícil contactar, ya es difícil contactar con Zaragoza ciudad, pero sí que, por ejemplo, tenemos contactos en la Almunia, tenemos contactos de la Asamblea de Teruel y no sé si también, supongo que tendremos de algún pueblo, por ejemplo de Borja, también creo que hay contacto y sí que miramos a expandirnos, pero todavía pues poco a poco. Poco a poco, creo que sí. Y poco a poco vais creando un movimiento estudiantil. A día de hoy, ¿cómo valorarías tú el movimiento estudiantil en las enseñanzas medias? Bueno, pues a día de hoy, pues como hemos dicho antes, como está viéndose real ya este acoso a la enseñanza pública, hay más gente que quiere ser partícipe de una respuesta. Entonces, pues eso, gracias o por culpa de esto, pues que estamos consiguiendo, pues hay asambleas que han sido muy mayoritarias y bueno, ahora la lucha fundamental en enseñanzas medias es la lucha contra la LOMCE, de la que ya hemos hablado en la primera parte del programa y que, claro, evidentemente el alumnado como parte importante de la comunidad educativa también tiene cosas que decir al respecto y dice que está de acuerdo en que es nefasta y va a ser nefasta para la educación. A ver, vamos a resumir. ¿Podrías resumirme brevemente por qué es nefasta? ¿Por qué es nefasta? Pues, por ejemplo, bueno, ya más allá del recorte presupuestario, ya ha quedado bastante claro y leyendo la LOMCE, la ley, se ve muy implícito la carga ideológica con la que viene, pues ya hablando de temas de religión y también pues de segregación. Ya hemos dicho que parece ser que quieren cargarse la pública y que se fomente con, por ejemplo, la separación tan drástica de la FP y del bachiller. Se creen ya obreros más o menos cualificados y personas que vayan a ser rentables luego, buscando rentabilidad en la educación. Era lo que decía la compañera lo que decíamos antes. No, de la competencia económica, que lo que importante es que salga las cuentas, es el objetivo. Elisa, estamos hablando de la CEM y estamos hablando de la gente que va luchando ahí. ¿Has visto que en algún momento haya variaciones de militancia o de participación de la gente? Es decir, que a algunas organizaciones les interesa en algún momento fomentar una actitud u otra. Hombre, claramente, bueno, la CEM, al ser coordinadora, pues contamos con alumnado y con participantes de diversos colectivos. Y bueno, ya fuera de la CEM también podemos ver cómo ahora en la lucha, por ejemplo, se han sumado pues personas que antes no estaban en desacuerdo con las políticas que iba aplicando el gobierno. Por ejemplo, en otras flamantes reformas educativas movidas por una parte más de la izquierda del país. Bueno, no creo que hayan supuesto gran mejoría y evidentemente ahora contamos también con el apoyo tenemos en nuestro lado a ese sector que claramente no puede apoyar. Unos dirán que por oportunismo, otros dirán porque es su ideología, pero es cierto que la ley que está moviendo al gobierno
claramente el desmantelamiento de la pública, y yo creo que estas organizaciones que ahora están de nuestro lado, que puede que en un pasado no lo estuvieran, deben defender el no a la LOMCE porque es defensa de lo público, que debe estar en su ideario. Pero dices que antiguas reformas también podrían ser malas para la educación o que no apoyaban la pública. Estás hablando de las reformas de antes del gobierno de ahora, de Rajoy, supongo, Sí. ¿no? Sí, bueno, yo, por ejemplo, el modelo educativo que está ahora vigente no lo veo para nada el mejor modelo que puede suceder en este país. No sé, para mí, yo no quiero una educación, porque la educación, lo que se intenta cambiar con las reformas, no sé si son cuidados paliativos o pequeños cambios, pues, según el estado económico que llevemos en el momento, pero vamos, la educación que se está impartiendo ahora y se viene impartiendo todos estos años es una educación meramente académica, en la que nos instan a memorizar unos datos y, en el mejor de los casos, analizar información. Y bueno, digo que esto es solo formación académica porque rara vez se fomenta la creatividad o la improvisación o el pensamiento crítico. Y ha sido casi siempre así. Y consiguiendo breves mejorías en el krausismo ya hace décadas y, hace siglos, o durante la República. Pero ahora todas las reformas sucedidas en este siglo no han cambiado sustancialmente la manera de educar. No se han adoptado para nada las nuevas realidades y vienen manteniendo principios del siglo XIX, donde lo que se quería formar eran trabajadores más o menos cualificados y, por otro lado, formar excepcionalmente a las futuras élites dirigentes, pero en ningún caso vienen a educar como ciudadanos racionales, que es lo que echamos en falta en una educación en un país desarrollado. No sé, tenemos que luchar, supongo, por un sistema educativo que transmita conocimiento y que fomente en cada persona a ser crítico, ser partícipe y ser conocedor de la realidad en la que se encuentra en cada momento, y poder así ser educados como personas libres y críticas. ¿Hay oportunismo en la CEM? Oportunismo, todos queremos que, no sé a qué nivel oportunismo. Hay distintos colectivos ya. ¿Hay colectivos que si estuvieran en el gobierno ahora mismo, el PSOE, no participarían, crees tú? En la CEM ahora mismo, por ejemplo, ha tenido momentos de más brillantez y más afluencia de gente, y ahora la gente que viene también son gente que ya está organizada en otros colectivos en parte, y también hay muchos estudiantes que vienen como para organizarse en ella, y sí que hay, por ejemplo, colectivos que tienen un pensamiento político acorde, por ejemplo, con un gobierno que ha estado vigente hace unos años y en ese entonces no se quejaban tanto. ¿Habéis preparado algún tipo de movilización desde la CEM en el último año? Por ejemplo, ahora cercanamente, cuando en las anteriores movilizaciones del 22 y 23 de mayo y del 15, que fue un poco caótico pues esa convocatoria, porque se convocó con muy poco tiempo, muy poco espacio de tiempo, la CEM decidió que no, como ningún sindicato se lanzó así a convocar a las bravas, porque era una convocatoria así un poco a la brava. La CEM decidió que no podía dejar solos a los profesores, porque ahora nos podemos hablar de 800 puestos de trabajo menos para el año que viene, que venía a ser una de las importantes protestas de la anterior movilización. Entonces la CEM sí que ha cogido fuerza en esta última protesta, porque se puso a trabajar muy fuerte y muy rápido esos días para sacar un bloque estudiantil, e incluso llegó a convocar huelga estudiantil, que no lo estaba, con la ayuda de Marea Verde, y sí que salió, por ejemplo, sí que movimos bastante, y fue un gran golpe de la CEM, porque era un poco caótico y en estudiantado no estaba bien vista
esta huelga y al final conseguimos hacer cierta movilización. ¿Tú crees que dirías que fue un éxito la movilización? ¿Perdón? ¿Dirías que fue un éxito la movilización? Del 22 y 23. Bueno, no fue un éxito numerario ni sustancial para nada, porque, pues, bueno, podemos achacarlo a la poca convocatoria que había ya por parte de sindicatos, que el único que se lanzó a convocar era CGT, y que fue un pelín kamikaze, porque fue así rápido y sin previo aviso prácticamente, más que en Marea Verde y otros, por ejemplo, sindicatos estudiantiles que sí que reclaman a veces cierta comunicación bilateral con sindicatos de profesores, que ahora ya hemos aprendido la lección y estamos ya más puestos en ese tema, pero no habían tenido grandes noticias sobre esto y nos enteramos, por ejemplo, por la prensa el día 10, la movilización del 15, 20 y 22. Entonces, claro, hicimos lo que pudimos los de la CEM, que fuimos los únicos que nos lanzamos a apoyar por parte del estudiantado la huelga, y sí que no se puede hablar de éxito de convocatoria, porque los datos, por ejemplo, nos dicen que no fue un éxito, pero sí que rompimos un poco el determinismo de ya es final de curso, ya ha sido la acción fuerte del 9 de mayo, y el determinismo histórico de las movilizaciones estudiantiles toca su fin, ya viene casi veranito, pero no, sí que salimos a la calle, contactamos en unos pocos días, en 3 días, contactamos con 25 institutos y conseguimos hacer asambleas en 25 institutos de Zaragoza y decidir las cosas. A la hora de preparar vuestras acciones o a la hora de coordinarnos desde la CEM, ¿veis cierta apoyo o reciprocidad junto con los profesores o junto con los padres? ¿Veis que hay un intercambio de ida y vuelta? Pues es más o menos el intercambio que queramos buscar nosotros, porque, o sea, bien que el estudiantado, como ya he dicho, es una parte importante de la comunidad educativa, también es verdad que no está la gran mayoría del estudiantado, no es partícipe de la movilización, lo cual es una pena, pero también podemos hablar que tampoco gran parte de la comunidad educativa docente es parte de la movilización de los profesores. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, va por centros, porque hay en centros que la fuerza la tiene el estudiantado y está siempre haciendo acciones, y luego hay centros que son los propios profesores. Por ejemplo, a mí, propios profesores o padres de un centro cercano al mío me han pedido ir a dar charla en un instituto que es completamente distinto al mío, porque los profesores estaban en marcha pero no los alumnos. Entonces, claro, hay comunicación porque es necesaria, porque, como hemos dicho, la unidad necesaria en el movimiento estudiantil también es sobre todo necesaria si queremos hacer un movimiento educativo en general, y por eso, por ejemplo, Marea Verde, que es la gran marca del movimiento estudiantil y del movimiento educativo, debemos apoyarla porque es la marca del movimiento, y el estudiantado también tiene que estar ahí. El estudiantado está ahí como está en la CEM. ¿Qué crees que tendría que mejorar la CEM? ¿Qué aspectos tendría que mejorar un poco la CEM para ser más activa? Si crees que tendría que mejorar algunos aspectos. Pues bueno, ahora en verano, aprovechando que cuando acabemos por fin los exámenes, hemos decidido que vamos a hacer jornadas intensivas para refundar y dejar ya aclarados los estatutos, porque todavía hay, por eso, como hay tan diversa procedencia de personas que vienen a la CEM con pequeños matices que no estamos de acuerdo, pues eso, tenemos que aclarar por fin lo que es la CEM y darle fuerza, sobre todo de cara al año que viene, que ya estamos preparando cosillas para empezar bien el curso. ¿Qué estáis preparando para el lunes? Todavía no se ha decidido en la asamblea, así que ya supongo que sacaremos más adelante, pero claro, eso sobre todo fomentar, y tenemos que dar más a conocer a todo el alumnado que no puede seguir siendo pasivo, no puede seguir siendo ignorante de lo que le rodea, porque ya cada vez es más notorio y cada vez es más extremo lo que estamos pudiendo encontrar como
pues eso, la extrema subida de tasas que está echando a gente de su carrera, o está impulsando a gente a no poder directamente ir a selectividad por no poder pagar una pequeña cuantía de dinero que no debería ser, vamos, ni exigida, que por cierto también ha subido este año la selectividad. Y bueno, sobre todo la CEM intenta un poco fomentar en los centros esa asamblea que tiene que convertirse en algo habitual, porque tenemos que estar informados siempre y siempre alerta, sobre todo ahora porque nos ha tocado defender algo que si no lo defendemos nosotros, personas concienciadas, y no, por ejemplo, organizamos a personas que saben que hay un problema pero no saben muy bien cómo moverse, no lo va a hacer nadie. Por ejemplo, en el 9 de mayo nos encontramos, hablando ahora así más cercanamente, el 9 de mayo, sí que antes hemos dicho, por ejemplo, que fue un gran éxito, que había un montón de gente en la calle. Sí, es verdad que había un montón de gente en la calle y eso, había mucha gente libre, vaya, que no estaba organizada, que era simplemente ciudadanía descontenta, que se empieza a dar cuenta de la precariedad a la que estamos viéndonos sumidos, y está empezando a moverse. O sea, gente que no es asidua para nada de manifestaciones ya ha salido a la calle, y esa gente ya está empezando a darse cuenta de que aquí hay un problema. Es nuestra tarea de colectivos ya organizados y coordinadoras también, es de acercar a toda esa gente la respuesta, o construir entre todos una respuesta para decir que eso, que hay, claro que hay oportunidades, que esta no es la oportunidad que queremos para nada, y que tenemos que estar ahí al pie del cañón y dando caña, porque si no... Al pie del cañón y dando caña. Así que con esta última reflexión me gustaría que lanzaras un último pensamiento aquí sobre esto que hemos hablado, y si ves un poquito a modo de despedida. Bueno, pues sí. Yo, por ejemplo, hago un llamamiento a todo estudiante que me esté escuchando, de que es necesario que nos organicemos y que demos una respuesta, porque no podemos seguir siendo pasivos a esto que nos acecha, que son ya grandes hachazos a lo que es nuestro y nos pertenece por derecho. Tenemos que construir algo mejor, que nos lo merecemos, y que vamos a dejar un legado a futuras generaciones inmediatas, que si no van a verse sumidos en condiciones completamente retrógradas y de una educación completamente vergonzosa. No podemos permitirlo en los estudiantes, ni padres ni profesores que también están con nosotros. Muy bien, Elisa, pues muchas gracias por esta reflexión final, y muchas gracias sobre todo por haber venido aquí y haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Bueno, pues despedimos ahora a Elisa y vamos a atacar la tercera parte del programa, que tendremos ahí a Hollywood, a la despedida y convocatorias, por cierto. Si tenéis alguna convocatoria por ahí en la cabeza, tuiteárnosla, y en un ratico la lanzaremos para que el resto de la gente la pueda ir y pueda participar de ella. Te metiste conmigo, pajarito. 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 Así que yo soy un... Bueno, pues hoy en Twitter hemos tenido otro día movido. Carlos nos dice: cualquier reforma educativa será ideológica, la cuestión es hacia qué clase barre. Nacho nos dice: la LOMCE se aprobó de forma cobarde y traidora por un gobierno cobarde y traidor que teme la respuesta de la clase obrera. Jorge nos dice: toda ley es ideológica, la cuestión es si se hace desde la mayoría social o desde la minoría oligárquica. Luego Víctor dice: más que educación para la ciudadanía, habría que impartir asignaturas que fomenten el pensamiento crítico, como la filosofía. Y por último Jorge dice: la LOMCE quiere que nos acostumbremos a la precariedad y a la falta de derechos desde pequeños.
semana más tenemos la sección Hollywood contra el comunismo. Esta semana, como hemos visto la noticia de que el gobierno de Estados Unidos, la CIA y demás agencias monitorean y controlan las redes sociales, pues me he acordado de la película La vida de los otros, donde muestran el terrible infierno comunista de la RDA. Entonces quería poneros un trozo y, bueno, para acabar diciendo la frase de todo lo que nos decían del comunismo era mentira, pero lo peor de todo era que lo que nos contaran del capitalismo era verdad. Dicen que la cultura está en buenas manos. Su nombre se menciona a menudo en el partido. Somos su escudo y su espada, camarada ministro. Lo tengo muy en cuenta. ¿Qué piensa de él? Georg Dreimann. Quizá... ¿Quizá qué? Quizá no esté tan limpio como parece. Grubitz. Por eso los hombres como usted llegan lejos. Cualquier idiota de la Stasi hubiera dicho uno de nuestros mejores camaradas y todo el cuento. Pero usted va más allá. Le espera una excelente carrera. Sí, sí. Hay algo raro en él. Mi instinto no me engaña. El jueves Dreimann da una fiesta en su casa. Ha invitado a algunos sujetos sospechosos, Hausa y toda esa chusma. Coloque algunas escuchas discretas, medidas A y B, solo en las habitaciones. Y no llame la atención, tiene amigos poderosos. Nadie debe enterarse de la operación hasta que descubramos algo. Pero si averigua alguna cosa, se habrá hecho un buen amigo en el Comité Central. ¿Entiende lo que le digo? Camarada ministro, que tenga una velada agradable. Si el Estado cubano se dedicara a hacer terrorismo y a responder con terrorismo a los terroristas, creemos que realmente seríamos eficaces terroristas. Pero el hecho de que la revolución cubana nunca ha aplicado el terrorismo no quiere decir que renunciemos a ello. ¿Harto de la desinformación? Conecta con Iskra Radio todos los martes a las 10:30 de la noche en Radio Mai, en el 102.8 de la FM, o a través de www.iskraradio.tk. Iskra Radio, el programa de la Juventud Comunista en Aragón. Muy bien, vamos con las convocatorias de esta semana. Mañana miércoles a las 12, mañana miércoles 12 a las 9:30 de la mañana hay una marcha desde el polígono Cogullada, en la gasolinera Pirineos, para reivindicar la readmisión de los compañeros de FCC y el Corte Inglés despedidos por ejercer su labor sindical hasta el consulado alemán en la calle 5 de marzo. Para ir desde allá a Plaza Roma, la concentración que tiene lugar a la 1. Y por la tarde a las 7:30 de la PACD, mesa redonda con partidos políticos sobre la deuda de la TGA en económicas. El jueves 13 a las 11 de la mañana, a DICAE, hay un pasacalles con el título Fumiga a la banca, que arrancaremos desde la BBVA de Plaza España y finalizaremos en Bankia de Plaza Aragón. El recorrido será desde BBVA, Bantierra, CAE, Ibercaja, La Caixa, Banco Santander, Cuchabank y Bankia. Pasaremos por todas las entidades bancarias, se leerá un manifiesto y se fumigará cada uno de estos bancos. El viernes 14 a las 6:30 hay un festival de cine desde la AMPA FGC, donde se proyectarán diferentes cortos. Para más información, ampafgc.blogspot.com. El sábado tenemos una convención por la confluencia que se puede visitar en 3 de Aragón, una manifestación sobre Yesa, el título lógicamente Yesa no, en Sangüesa, salida de buses desde Zaragoza a las 12 horas en la plaza Paseo María Agustín, el Museo Pablo Serrano. Reservas en la Flama, 10 euros.
Además, hay un concierto solidario el sábado 15 con el título La Madalena en Resistencia, desde las 7 hasta las 2 de la mañana, en el Solar Conejo, Coso 182, y organiza Derechos Civiles 15N. Además, el domingo 16, a las 12 horas, Comisiones y UGT convocan manifestación por una Europa más social y democrática, desde Plaza Aragón hasta Paraninfo. Y una última convocatoria que me acordaba yo ahora de ella es que este sábado hay ciclón nudista, que lo convoca Pedalea. Bueno, los últimos aspectos, me enteraba yo esta tarde que han transmitido a 3 compañeras de la limpieza de los hospitales que habían sido despedidas. Muy importante este dato porque enseña que la lucha sirve para algo, una lucha organizada sirve para algo, y los compañeros y las compañeras de limpieza están dándolo todo y han conseguido ese objetivo. Esperemos que consigan muchos más por el bien de todos. Y otro segundo aspecto, HP en su huelga indefinida, que por cierto el otro día me encontré con un autobús de los que van a HP y estaba vacío, por fortuna. También han empezado a conseguir algunos aspectos en ese convenio, pero bueno, la cosa no va cerrando, pero parece que van avanzando. Otro punto, otra victoria que se demuestra con un trabajo organizado desde la base y militante. Y para finalizar, recordar que bueno, la utilización del género femenino a lo largo de todo el programa no supone en absoluto con la exclusión de la mujer. Nosotros nos reafirmamos en nuestra política feminista, ¿no? Nos declaramos feministas, pero comprendemos que es un poco difícil plantear esta política a la lengua castellana. Para finalizar, agradecer mucho a Nico, que se ocurra muchas cosas de este programa, así que Nico, gracias por este curro, y también gracias a todas las personas que estáis ahí, porque el hecho que la razón por la que estemos nosotros aquí es que vosotros estáis al otro lado. Nos vemos la semana que viene. Sabéis que este sábado remitimos el programa y mañana estará el podcast en iskraradio.tk y también en Iskra.tv. Hasta la semana que viene.
soit Dieu, le Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le... Por otro lado, la burguesía jamás cederá el poder sin combatir, sin verse obligada por la acción revolucionaria de las masas. Por eso, el problema principal de una estrategia socialista es crear las condiciones objetivas y subjetivas que hagan posible la acción revolucionaria de las masas, sin la cual no es posible que la burguesía pueda ser combatida y vencida. Combatida y vencida.